En el problema número 7 nos dice, en un colegio a 16 niños se les pregunta cuántos hermanos tienen. Y estos responden lo siguiente, ahí nos dan, ¿no? 1, 1, 0, 2, son la cantidad de hermanos que están respondiendo que tienen cada uno de ellos. Con esto elaboro una tabla de frecuencias. Vamos a trabajar en este caso, voy a colocar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en porcentaje. Esto es por lo que nos pide por acá, nos habla del cuál es el porcentaje al final. Entonces, ya viendo que me va a pedir eso, voy a trabajar con esta frecuencia. Entonces, primero, la variable es el número de hermanos, es una variable cuantitativa. Por ejemplo, tú le das la opción de 0 hermanos, es una opción. Te das cuenta que estoy colocando numeritos, entonces es una variable cuantitativa. Puede ser también un hermano, dos hermanos, tres hermanos y cuatro hermanos. Ahora vamos a empezar a contar. ¿Cuántos hay que tienen 0 hermanos? O sea, no tienen hermanos. Vamos a buscar. Uno, dos. Dos personas que tienen 0 hermanos. Ahora, cuando la variable es 1, o sea, cuando tienen un hermano, ¿cuántas personas hay? Uno, 2, por acá 3, 4, 5, 6. 6 personas. Luego, cuando tienen dos hermanos, ¿cuántos hay que tienen dos hermanos? Uno, 2, 3, 4, 5. 5 tienen dos hermanos. Tres hermanos, a ver, 3, 3, 3, 3. Uno, 2. Dos personas que tienen tres hermanos. 4. Acá está uno, solo uno. Con esto ya tengo las frecuencias absolutas. Ahora, si yo quisiera la frecuencia relativa, recordemos que la frecuencia relativa sale de dividir el entre el número total, ¿no? ¿Y cuántos hay? Vamos a contar. 2 más 6, 8. 8 más 5, 13. Más 2, 13 más 2, 15. Más 1, 16. También me pude dar cuenta acá porque dice, mira, a 16 niños. ¿Cómo salía este H? El H salía de dividir frecuencia entre el número de datos. O sea, tengo que dividir cada uno entre 16. ¿Y te acuerdas que cuando tenía este porcentaje solamente le multiplicaba por 100? Y listo, ¿cierto? Entonces mira, por ejemplo, vamos a hacer el primero, el de aquí, primerito. ¿Cómo sería? Sería 2 sobre el total, que es 16, y eso lo multiplico por 100%. Agarramos la calculadora, ponemos 2 por 100 entre 16. O 2 por 100 que es 200, ¿no? 200 entre 16. Si operamos eso, nos va a dar 12.5. En la calculadora no le pongas ese simbolito, solamente opera porque el simbolito va a quedar. El siguiente, ¿cómo sería? Sería 6. Vamos a escribirlo por acá como ejemplo. 6 sobre ¿cuánto el total? 16 por 100. Ah, ya, sería 6 por 100, 600 entre 16. Si dividimos 600 entre 16 sería 37,5. El siguiente sería 5 sobre 16 por 100, que si lo operas te va a salir esto. 31,25. No te olvides poner el símbolo porcentual. El otro sería 2 sobre el total, que es 16 por 100, que eso me daría 12,5. Y el último sería, vamos a hacer por acá ya, 1 sobre 16 por 100. 1 entre el total. Si te das cuenta, siempre se divide entre el total, ¿no? Y agarras la frecuencia y le multiplicas por 100, porque yo quiero el porcentaje. Si quisiera solamente así, sin porcentaje, solamente quedaría 2 sobre 16 y quedaría un decimal o una fracción. Entonces acá nos saldría 6,25%. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando yo sumaba todos ellos? ¿Qué debía darme? Si no tenía porcentaje, tenía que darme 1. Cuando tiene porcentaje, tiene que darme, si tú súmalo con tu calculadora, 12,5 más 37,5 más 31,25 más 12,5 más 6,25. Sumamos todo eso y vas a darte cuenta que te da 100%. Si no nos diera 100% es porque algún numerito por acá está mal. Bien, con esto vamos a responder. ¿Cuántos niños tienen como mínimo dos hermanos? ¿Qué significa como mínimo dos hermanos? O sea, que tengan dos, tres o cuatro.
¿cierto? Como ya está ordenado, ¿cuántos tienen 2, 3 o 4? Como mínimo 2. Ah, 2 hermanos tienen 5, 3 hermanos 2 y 4 hermanos 1. Entonces, ¿cuántos tienen como mínimo 2 hermanos? 5 más 2 más 1. ¿Cuántos? 8. Hay 8 personas, mira acá, hay 5, 2, 1. Hay 8 que tienen de 2 hermanos hacia adelante, mínimo 2. La parte B, ¿cuántos niños no tienen hermanos? Ah, no tienen hermanos, 0 hermanos. ¿Cuántos hay que tienen 0 hermanos? Recuerda que la frecuencia te dice cuántas personas hay. Hay 2. 2 personas que tienen 0 hermanos. ¿Cuántos niños tienen 2 o 3 hermanos? 2 o 3. A ver, hay 5 que tienen 2, ¿sí o no? Y 3, hay 2 que tienen 3. Entonces, ¿cuántos hay que tienen 2 o 3? Sería 5 y también hay 2, o sea, hay total 7. Cuando te dice 2 o 3 hermanos, significa que pueden ser que tenga solo 2 o que tenga 3. Por eso incluye a los 2, al 2 y al 3. 7. ¿Cuántos niños tienen la máxima cantidad de hermanos? Mira el número de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la máxima? La máxima cantidad de hermanos es 4. La pregunta es, ¿cuántos hay que tienen la máxima cantidad? ¿Cuántos hay? 1, ¿cierto? Y por último, ¿cuál es el porcentaje? Por eso que hicimos este de aquí. ¿Cuál es el porcentaje de niños que tienen desde un hermano hasta 3? Ah, desde 1, o sea, desde aquí, desde el 1. Pero desde el 1 hay que contar hasta el 3, hasta aquí. O sea, hay que contar este de aquí y este de aquí. Todos ellos hay que contar. Pero como te dice cuál es el porcentaje, por eso que estoy buscando ya, o estoy usando la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces vamos a sumarlo, ¿ya? Sería de 1, 37,5% más de 2, 31,25%, de 3, 12,5%. Date cuenta que no he sumado todos, porque a mí me dicen desde 1 hasta 3, de 1 a 3. Por eso solamente he sumado ellos 3. Si me dijeran de 3 a 4, solo sumaría ellos 2. Bien, con ayuda de la calculadora empezamos a sumar esto de aquí y nos daría, vamos a calcularlo, sería 37,5 más 31,25 más 12,5, que eso nos da 81,25. 81,25%. Cuando hagas la suma, simplemente pones los numeritos 37,5 más 31,25 más 12,5. No le pongas el símbolo porcentual. ¿Qué significa que el 81,25% sea entre 1 y 3 hermanos? Que ese porcentaje de todos son los que tienen entre 1 y 3 hermanos. Y eso es todo lo que nos pide.